Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con un video y ya arrancamos mientras van llegando quienes faltan. Bueno, ha estado molestando muchísimo hoy Zoom, ha habido problemas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, les voy a pasar el link para que mientras van llegando quienes hacen falta, por favor vean el video, porque me dice que Zoom está teniendo problemas, no me está dejando compartir la pantalla del video. Entonces, mientras van llegando los estudiantes que hacen falta, por favor veamos este video y yo voy a intentar compartirles las diapositivas a ver si eso sí permite. Bueno, parece que ya están viendo mi pantalla. Me confirman, por favor, si ven bien, si escuchan bien. Sí, muy bien.
Listo, bueno, vamos entonces a iniciar. Les dejé en el chat el link, el video de la semana para que por favor lo vean. Em, la idea es que todas las semanas podamos ver un video, pero pues bueno, hoy ha estado bastante malo el Zoom. En general, en todas las reuniones ha estado molestando, entonces pues esperemos que lo podamos solucionar para la siguiente semana. Entonces, pues nada, darles la bienvenida ya a esta tercera semana de nuestro curso de Scrum. Hoy vamos a ver los roles en el Scrum, vamos a hablar de los diferentes roles que existen y vamos a conocer o mejor, vamos a hablar un poco de la actividad que ustedes tienen para la semana número 3, o sea, la actividad que estarían entregando el 25 de mayo. Ustedes ayer hicieron su primera participación en el foro. Yo la voy a estar calificando el fin de semana. Siempre califico los fines de semana, eso ya lo había mencionado. Pero pues por si las dudas, no se preocupen, no pasa nada con sus calificaciones en específico. Siempre es que yo califico los fines de semana. Entonces, nada, paciencia, por favor. Siempre estoy calificando sábados o domingos. Antes de la medianoche del domingo, seguro ya tienen sus calificaciones. Y pues hoy vamos a conocer la actividad que deben entregar para el 25, sí, para el 25 de mayo. También contarles que hoy estuve haciendo un cierre de los grupos. No es necesario que me envíen correos con los grupos como quedaron conformados. También vi un par de correos como de conflictos que se están dando con los grupos, que alguien se quería hacer con otra persona, pero esas personas no quisieron. Bueno, tratemos de minimizar ese tipo de situaciones y para poderlas minimizar, pues yo ya cerré los grupos ya quedaron conformados. Esta tarde al mediodía yo hice un cierre de los grupos y pues ya los grupos quedaron pues como están, ya no hay forma de hacer modificaciones a los grupos. Si alguien quiere modificar algún grupo, si quiere añadirse o salirse de algún grupo, pues debe enviarme un correo. Ya en este punto, pues no es posible que ustedes lo hagan, ya pues pasaron 2 semanas y ya técnicamente ustedes deberían pues haberlo hecho antes. Las personas que están trabajando solas, pues sí se quedaron sin grupo, porque pues no es necesario que se vinculen a ningún equipo de trabajo. Dicho eso, y antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Bueno, vamos entonces a iniciar. Esta semana vamos a conocer, identificar, reconocer y definir los diferentes roles en el Scrum. Scrum tiene 4 grandes roles, lo vimos la semana pasada. El primero es el Scrum Master, el segundo es el Product Owner, los terceros, porque pueden ser más de uno, que son los developers o los desarrolladores, y un tercer rol que no es parte del equipo Scrum de manera formal, no es pues alguien que hace parte activa del equipo, pero que sí es muy importante, que son los stakeholders o el cliente. ¿Quiénes son los stakeholders o partes interesadas? Los stakeholders son todas aquellas personas que pueden verse beneficiadas o afectadas por el desarrollo del proyecto. ¿Como quiénes? Como el cliente, como los inversionistas, como el gobierno, como los beneficiarios o los afectados o el sector externo o las entidades internacionales. Hay muchos stakeholders o partes involucradas. Para efectos de la clase nos vamos a quedar solamente con una. El cliente. El cliente puede ser interno, puede ser externo, no importa. Cliente es cliente. Ustedes pueden hacer proyectos para cliente interno como pueden hacer proyectos para cliente externo, no importa. Eso es irrelevante acá. Vamos a hablar de cliente. Y vamos entonces a conocer esos distintos roles y comprender cómo esos roles interactúan en un equipo, en un proyecto de Scrum. Vamos entonces a conocer, como ya lo mencioné, al Product Owner, al maestro de la metodología Scrum o Scrum Master. Vamos a conocer a los developers, que son los desarrolladores, los que crean el producto, los que lo diseñan. Y pues vamos a hablar del cliente,
que el cliente es quien nos entrega información sumamente importante para poder llevar a cabo el proyecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender esta semana? Ya hemos venido haciéndolo, pero durante esta semana vamos a reforzar un componente que es bien importante y es reconocer. Reconocer Scrum como una metodología ágil que lo que busca es ejecutar proyectos de buena calidad y poder lograr resultados que satisfagan al cliente. Entonces, pues esto no cuenta porque yo ya se los acabo de decir, pero pues siempre para empezar esta clase y para empezar a hablar de la metodología, no olviden los roles en el Scrum. Product Owner o dueño del producto, Scrum Master o Master del Scrum, developers o desarrolladores y el cliente. Los cuatro roles más importantes que vamos a trabajar. Y lo más importante de la metodología Scrum y el éxito de la metodología Scrum en contraste con otras metodologías, por ejemplo, como las metodologías tradicionales, radica en que en Scrum sí hay una claridad y hay un límite de responsabilidad entre los diferentes roles de los miembros del equipo de trabajo. En pocas palabras, cada uno sabe qué tiene que hacer y cuál es el límite de su responsabilidad. Y esto es bueno porque nos permite una ejecución mucho más eficiente y una entrega de valor continua que busca de esa forma satisfacer las expectativas de nuestro cliente. Acuérdense que la semana 2, si no estoy mal, veíamos que lo más importante en el Scrum es la entrega continua de valor. Yo siempre estoy buscando cómo entregar más valor a mi cliente. Y como siempre estoy buscando cómo entregar más valor, eso lo hago cuando cada persona sabe qué trabajo tiene que hacer. Eso me ayuda, el tener ese límite de responsabilidad claro, me ayuda a que podamos entregarle mayor satisfacción a mi cliente. Y en esta semana, pues lo que vamos a hacer es explorar a profundidad cada uno de esos roles. Entenderemos por qué el cliente tiene un papel muy importante y hay algo muy importante también en Scrum, vale la redundancia, y es que aquí no se puede tener un cliente pasivo. Aquí nosotros no podemos trabajar con un cliente de esos que aparecen para mandar a hacer el proyecto y luego aparecen para recogerlo. Aquí necesitamos un cliente que esté primero proporcionándonos los requisitos, o sea, diciéndonos qué quiere, luego validando cada uno de sus entregables, asegurándose que lo que estamos haciendo sí satisfaga sus expectativas y luego también ayudándonos a definir esa visión o dirección del producto. O sea, solamente el cliente, que es el que se conoce y el que sabe qué es lo que quiere y cómo lo quiere, nos puede dar esa orientación. Claro, el Product Owner nos ayuda y el Product Owner es ese punto de conexión entre el cliente y el equipo, ese punto de conexión técnico, pero realmente el que conoce lo que necesita y lo que quiere, pues es el cliente. Y al fin y al cabo, nuestro propósito principal es entregarle más valor al cliente. Y por eso necesitamos que ese cliente sea una persona activa, un rol activo dentro de nuestro proyecto. Entonces, el equipo Scrum o el Scrum Team tiene unas características. Primero estamos hablando de un equipo multifuncional. ¿Qué significa cuando hablamos de un equipo multifuncional? A pesar de que tenemos personas con unos roles claros, también este equipo tiene la capacidad de entrar a apoyar a otro en caso que así lo requiera. Hay un conocimiento transversal de lo que estamos haciendo. Entonces, a pesar de que yo tengo unos conocimientos específicos por mi profesión o por mis estudios o lo que sea, cualquiera de los miembros del equipo puede entrar a apoyar a otro porque saben de lo que están trabajando. Eso hace que sea multifuncional, no como que si estamos haciendo una máquina, cada persona haga solo una partecita, sino que casi que cualquiera puede hacer la máquina. Es un poco esa lógica. Y hablamos de un equipo autoorganizado porque como los he venido diciendo, en Scrum no tenemos un jefe, no tenemos alguien que nos diga, bueno, usted va a hacer esto y usted lo otro y así. No, no funciona de esa manera. No tenemos un jefe y como no tenemos un jefe, tampoco tenemos que utilizar algunas técnicas para podernos autogestionar, autoorganizar. Y eso es casi que lo que vamos a ver completamente la próxima semana, cómo se hace, cómo se autoorganiza el equipo, cómo funciona el proceso de estimación, cómo sabe el equipo quién va a hacer qué.
Eso se va a ver claramente definido cuando empecemos a ver las fases y específicamente se va a ver en la fase de estimación. Pero entonces hablamos de que el equipo, cualquier cosa, pero también hablamos de que el equipo es autoorganizado. Entonces, no necesita un jefe, sino que únicamente se coordinan de entre ellos mismos y se autoorganizan y se distribuyen las tareas. Y este equipo que es autoorganizado trabaja a través de unos ciclos cortos de tiempo, unos periodos cortos de tiempo que ustedes ya deben conocer y que en este momento ya debería ser un concepto claro. Entonces quisiera preguntarles acá. En Scrum se trabaja bajo periodos cortos de tiempo. ¿Cómo se llaman esos periodos cortos de tiempo? Sprint, sprint, profe. Sprints. 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 Muy bien. ¿Y cuánto tiempo dura un sprint? Entre 2 y 4 semanas máximos. De 2 a 4 semanas, correcto. Entonces, este equipo multifuncional, autoorganizado, trabaja en periodos cortos de tiempo llamados sprints, Clase. que son periodos de dos Yo a vi en la cuatro clase. ¿Cómo a tomarte semanas. la sopa eso? Freddy, ¿algo que mencionar? Ah, ok. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, entonces, que son periodos cortos de tiempo de 2 a 4 semanas y durante este periodo corto de tiempo desarrollan productos, crean productos de alta calidad. Productos pueden ser bienes o servicios, no solamente estamos hablando de máquinas o de aplicaciones, de hecho puede ser cualquier cosa, bienes o servicios. Cada miembro del equipo sí tiene unas responsabilidades claramente definidas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en este tema y cuando era Scrum Master, teníamos un equipo compuesto por ingenieros, economistas, administradores, incluso teníamos un filósofo, bueno, un grupo de personas de múltiples profesiones que tenían responsabilidades claramente definidas. El filósofo se encargaba, por ejemplo, de todo lo que era dilemas éticos y temas de ética. Los que eran economía se encargaban de los datos, los ingenieros se encargaban de la generación del producto y demás. Pero a pesar de que tienen estas responsabilidades claramente definidas, deben colaborar estrechamente y esta es la esencia del Scrum. Claro, tenemos un grupo de gente con un montón de profesiones, pero no es como que cada uno vaya a hacer su parte y luego las armamos como un rompecabezas. No, debemos trabajar de forma conjunta para saber cómo vamos a crear este producto y para podernos alinear con los objetivos del proyecto. Yo no podía, por ejemplo, captar datos sin haberle hecho un proceso ético a eso, porque pues ustedes saben que, por ejemplo, hay una política de tratamiento de datos y eso tiene unas condiciones éticas y cuando uno recopila datos sensibles, pues aún más. Entonces hay que trabajar estrechamente en todos los niveles para poder llegar a cumplir los objetivos del proyecto. No es como que cada cual hace su parte y luego las juntamos todas, ni que fuera trabajo de colegio, no funciona así. Y ese equipo no tiene jerarquías internas. Hay un error muy común que ocurre especialmente en Colombia con los equipos Scrum y es que el Product Owner o el Scrum Master se vuelve el jefe. Y no, no funciona así. Para que un equipo Scrum funcione de forma correcta, todos los roles son importantes, todas las personas son importantes y todas contribuyen al éxito del proyecto. No pierdan de vista el rol del Product Owner. El Product Owner puede tomar decisiones sobre el producto y dar orientaciones sobre el producto, pero no dar orientaciones sobre el equipo. Él les puede decir qué hacer, pero no cómo hacerlo. Él les puede decir, vea, yo necesito que el producto tenga esas características, porque eso es lo que solicita el cliente. Pero ¿cómo ustedes van a llegar para esas características? ¿Cómo se van a dividir el trabajo? ¿Cuántas horas van a dedicar? Si tienen que pedir un permiso, bueno, como sea, esa decisión no la toma el product owner. Esa decisión la autogestiona el equipo y se autoorganiza el equipo. Se toma de forma conjunta, es una democracia. Entonces, más o menos cómo funciona un proyecto en Scrum. Vamos a empezar por acá, a ver si puedo anotar. Cuando uno llega, bueno, aquí hay un cliente que llega a una empresa. Vamos a poner la empresa ABC. Entonces aquí en la empresa ABC,
lo primero que pasa es que un cliente llega con unas ideas. Esas ideas se las cuenta alguien. La primera persona que recibe a mi cliente es el product owner. Entonces ellos tienen una reunión, empiezan una conversación donde el cliente empieza a generar una serie de ideas, como de necesidades, de problemas, empieza a contarle algunas cosas a mi product owner y el product owner escucha todas esas ideas, todos esos bombillos y los vuelve algo que vamos a conocer también la próxima semana, que son las historias de usuario. Entonces, a partir de lo que el cliente cuenta, el Product Owner debe hacer una transformación técnica y convertirlo en una historia de usuario. Esa historia de usuario tiene una estructura específica que más adelante la vamos a ver y de cada una de las historias de usuario se deriva unos requisitos. ¿Qué significan requisitos? Es todo lo que se necesita para que el producto funcione. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo soy una empresaria de la industria veterinaria y estoy interesada en crear un producto que satisfaga los requerimientos nutricionales de los gatos. Necesito un producto que satisfaga los requerimientos nutricionales de los gatos para poderlo vender, porque pues el mercado de las industrias veterinarias pues ha venido creciendo y demás. La gente ahora tiene más mascotas que hijos, entonces hay un mercado interesante allí. Y los gatos tienen unos requerimientos nutricionales específicos, y eso no es mentira, eso es verdad. Tienen unos requerimientos nutricionales específicos, dado que sufren de enfermedades como los riñones y etcétera. Entonces yo necesito que creen un producto alimenticio que satisfaga eso. Yo llego entonces a una empresa que se dedica al diseño industrial de alimentos para mascotas y me recibe un product owner. Y yo empiezo a contarle todo esto. Vea, es que los clientes ahora solo tienen mascotas, ya no tienen hijos y quieren que sus gatos vivan toda la vida y se están aumentando las ventas, pero queremos un producto de calidad, pero necesitamos que esto sea rentable, que se pueda vender en todas partes, etcétera. Entonces ahí el Product Owner empieza a escuchar todo esto que yo estoy contando y empieza a organizarlo en historias de usuario. Y las historias de usuario son una forma organizada de organizar, valga la redundancia, una forma de estructurar de forma organizada los requerimientos del cliente. Y las historias de usuario tienen una estructura básica, que es el cómo, o sea, el rol que está asumiendo esa persona, ya lo voy a explicar, el qué y el para qué. Entonces, un cliente, yo soy la dueña de la empresa de alimentos, pero yo como dueña de empresa de alimentos puedo actuar de muchas formas. Puedo actuar como dueña de empresa de alimentos, pero también puedo actuar como dueño de mascotas. Yo tengo que pensar en el dueño de las mascotas, que es mi cliente. Pero también tengo que pensar en los vendedores mayoristas, que son los que me van a ayudar a distribuir este alimento. Pero también tengo que pensar en mis vendedores. Entonces, ahí ya, a pesar de que es una misma persona, está actuando bajo cuatro roles. Y eso es lo primero que nosotros debemos identificar, el rol que está asumiendo esa persona. Entonces, esa es la primera parte de una historia de usuario. La segunda, el qué. ¿Qué necesita ese rol? Entonces, yo como dueña de la empresa de mascotas necesito vender. Es lo que necesito, vender más alimentos para mascotas. Pero si yo actúo como dueña de una mascota, pues quiero que mi mascota sea sana y feliz. Pero si yo actúo como un distribuidor mayorista, quiero que ese alimento tenga alta rotación. Pero también si actúo como uno de mis vendedores, quiero que la gente esté contenta y hagan procesos de recompra. Esa es la segunda parte de la historia de usuario. El qué es lo que yo quiero, el qué necesito. Y luego el para qué o el por qué. Entonces, yo como dueña de una empresa de alimentos para mascotas, quiero un producto alimenticio que se pueda vender para los gatos porque eso es un mercado ampliamente extendido. Pero como dueña de una mascota, quiero un alimento que sea saludable porque quiero que mi gato esté vivo hasta 50 años. Y así vamos construyendo todas esas necesidades. El cliente no me va a llegar a contar esto, así como yo lo estoy contando. El cliente llega a contarme toda la anécdota como yo empecé diciéndolo, suelto, de forma general. El Product Owner es el responsable de empezar a captar esas ideas en el aire y empezar a volver las historias de usuario. Entonces, cuando yo ya tengo las historias de usuario, no se preocupen que esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Cuando yo ya tengo esas historias de usuario definidas,
empiezo a sacar los requisitos. Entonces, si yo tengo una primera historia de usuario que es yo como dueño de mascotas quiero un alimento saludable para mi gato porque deseo que viva hasta 50 años, allí ya hay varios requisitos. Como mínimo, cada historia de usuario tiene que tener un requisito, pero aquí yo he identificado varios. Primero que quieren un alimento saludable. Para que sea saludable, pues tiene unas características específicas, libre de gluten, libre de conservantes, libre de preservantes, que contribuya a la salud y bienestar de la mascota, bla, bla, bla. Segundo, para que el gato pueda vivir 50 años, pues necesitamos algo que combata las enfermedades del gato, que hace que no viva 50 años, que como ya les dije, en su mayoría es el tema de los riñones. Entonces hay que agregarle algo a ese alimento que todavía no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a hacer croquetas, si va a ser barf, si va a ser líquido, si va a ser unas galletas, no sabemos qué. Todavía estamos pensando qué necesita mi cliente. Entonces, para que mi gato viva 50 años, necesita que no se enferme de los riñones. Y pues ahí hay otro requisito. Un componente de este alimento debe ser medicina para los riñones. Y así voy construyendo esos requisitos. Todo ese listado de requisitos se empieza a escribir en una lista. Y esa lista tiene un nombre que nosotros ya lo vimos la semana pasada como uno de los artefactos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa lista? El Balloc. El Product Backlog, correcto. Entonces, el cliente me da una historia de usuario. Bueno, me da información, yo construyo las historias de usuario. A partir de las historias de usuario saco los requerimientos. Todos esos requerimientos, todo lo que necesita el producto que vamos a crear, se convierte en una lista. Y esa lista tiene un nombre que se llama el Product Backlog. Pero ese Product Backlog yo no lo construyo solo como Product Owner. Yo primero escucho al cliente y luego voy y le digo, oiga, Scrum Master, oiga, equipo, vino un cliente con esta idea. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven viable? ¿Creen que sí lo podemos hacer? ¿Estamos bien en lo que nos estamos comprometiendo? El equipo me va a dar ideas, el Scrum Master me da ideas y con todas esas ideas yo como Product Owner creo mi Product Backlog. En la fase de planeación y estimación, que es lo que vamos a ver la próxima semana, yo defino dos componentes claves. Uno, la definición determinado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Literalmente. Entonces aquí es donde yo digo, no, pues yo voy a hacer unas croquetas. Yo voy a crear unas croquetas que tengan tartacina y tengan taurina, que es lo que se le da a los gatos para que vivan más y que tengan nutrientes, que sean libres de conservantes, preservantes y que garanticen la perdurabilidad de la vida del gato. Eso se llama definición determinado. ¿Qué significa eso? El proyecto va a estar listo cuando yo cumpla esa definición. Definición determinada es porque va a estar terminado cuando pues diga eso. Y a su vez, durante la fase de planificación y estimación de cada uno de los sprints, se definen criterios de aceptación. Pero eso sí lo voy a explicar la próxima semana porque es un poquito más complejo. Entonces, creamos nuestro Product Backlog. Está por acá el Scrum Master. El Scrum Master no es una persona que no sepa el tema. El Scrum Master tiene que ser 50% desarrollador, 50% responsable de Scrum. ¿Qué significa esto? Tiene que saber crear alimentos para mascotas, pero también tiene que saber muy bien el Scrum, porque él es la persona que va a asegurarse que el Scrum funcione bien y que va a ayudar a que el equipo funcione y trabaje de forma correcta, pero para poder saber eso necesita saber qué es lo que está haciendo el equipo. Les cuento una anécdota. Yo una vez trabajé muy poco tiempo, como 2 meses, trabajé como Scrum Master en un equipo de desarrollo de unas páginas web. Yo no soy ingeniera y no conozco cómo se hacen páginas web. Entonces, no se me facilitaba ayudar al equipo pues a solucionar sus problemas porque yo no tenía ni idea qué problemas iban a tener. Luego ya conseguimos otro Scrum Master, yo fui, digamos, como la que pusieron ahí para tapar el hueco mientras se solucionaba. Luego trajimos un Scrum Master que era ingeniero de sistemas y experto en desarrollo web y pues ya él se encargó y él sí sabía y veía, prevía los riesgos y los anticipaba y demás. Uno tiene que saber de lo que están haciendo para poder ayudar al equipo. Cuando yo ya fui Scrum Master en el último proyecto en el que trabajé, pues yo ya sabía qué era lo que estábamos haciendo, comprendía de los procesos de ingeniería social y otras cosas, entonces ya podía prever riesgos para poder apoyar al equipo.
El Scrum Master es un técnico, 50% desarrollador, 50% responsable del Scrum. En la guía del 2020, que espero que ya la hayan leído, porque eso ya está en el foro de dudas desde la semana 1, dice que en el caso de que un developer falte, el Scrum Master podría apoyar el desarrollo del producto, porque como sabe, es un técnico, es alguien que conoce del tema, no va a ser extraño, él podría llegar a apoyar. No es obligatorio, pero podría llegar a ser. Por ejemplo, si alguien se va de vacaciones, pues el Scrum Master puede apoyar. Y luego tenemos al equipo. Entonces el equipo está desde el inicio porque él ayuda y da recomendaciones, sugerencias para la construcción del backlog. Está en la planificación porque él es el que ayuda a planificar qué se va a hacer en cada uno de los sprints. Acuérdense que la planificación ocurre para cada sprint. Hace la estimación porque ellos son los que estiman quiénes son, pues, perdón, qué actividades van a hacer y quién las va a hacer. Están en la implementación, ellos son los que desarrollan el servicio o el producto, son los que crean, los que construyen la máquina. En nuestro ejemplo, pues ellos serían los que van a preparar las croquetas, allá tendríamos que tener un ingeniero de alimentos, un veterinario, un químico, quizás un desarrollador industrial, bueno, no sé. Ellos son los que lo hacen, los que van a crear el producto. Y luego cuando llega la fase de revisión y retrospectiva, ellos son los que le van a presentar el incremento o el avance al cliente. Ellos son los que presentan esto para que el cliente o su voz, que es el product owner, si no está el cliente, que no es el caso ideal, pero pues si no está el cliente, puedan validar que el trabajo que estamos haciendo sí satisface. Entonces aquí es el equipo el que crea las croquetas, el que las diseña y el product owner, el cliente o el product owner es el que dice, bueno, sí, esto como que sí sirve porque pues a los gatos les gusta, les tiene un montón de cosas que les va a ayudar con sus enfermedades y pues se va a poder vender bien y los dueños de mascotas van a estar contentos y así. Vamos validando cada una de las historias de usuario para asegurarnos que lo que el cliente quiere sí, sí sea satisfecho por lo que el equipo hizo. Y luego al final, de forma parcial o de forma final, ¿qué significa de forma parcial? En la medida que vamos avanzando o al final del camino, pues yo hago un lanzamiento. Entonces yo puedo tener un producto lo suficientemente bueno para poderlo lanzar al mercado en la mitad del ciclo de Scrum, ponerlo a prueba y seguirlo pivoteando, seguirlo mejorando, o me espero hasta el final de los 8 meses, que no sería lo ideal, pero pasa, hay proyectos que pasan. Al final de estos 8 meses, en los cuales, pues nada, lanzo mi producto, hago todo el lanzamiento de mis croquetas y pues empiezo a venderlas. Esto es a grandes rasgos, qué hacen los roles Scrum en cada una de las etapas. Yo sé que esto todavía se ve muy abstracto, no se preocupen, vamos a ver fase por fase, semana por semana. La próxima semana nos vamos a centrar solamente en la fase de inicio, planificación y estimación. ¿Qué hace uno en la fase de inicio? Reunirse con el cliente y construir el product backlog, nada más. Entonces vamos a ver cómo se crean las historias de usuario, cómo se crean las épicas del proyecto, cómo se crea el product backlog. Y luego, en planificación y estimación, lo que uno hace es hacer la definición determinado, los criterios de aceptación, el objetivo, la meta del sprint, crear el sprint backlog y estimar. Y eso al detalle lo vamos a ver la próxima semana cuando ya empecemos a ver paso por paso las etapas. Por ahora, porque es muy importante que supieran ustedes esto, porque en su cuadro comparativo les pregunta qué hace cada rol en cada una de las etapas. Entonces es muy sencillo. En el inicio, el product owner es el que construye el product backlog. En la planificación y la estimación, orienta al equipo para hacia dónde deben crear el producto, da los criterios de aceptación, les da el product backlog para que puedan empezar a crear el sprint backlog y puedan empezar el desarrollo de los sprints. Durante la implementación, el product owner da recomendaciones, mantiene actualizado el backlog, se mantiene en comunicación con el cliente. Durante la revisión y la retrospectiva, si el cliente no está, el product owner actúa como cliente. Si el cliente está, lidera
la revisión, la retrospectiva no participa. El Product Owner en la retrospectiva sí no va. Y al final del lanzamiento, pues el Product Owner valida que hayamos cumplido la definición determinada para poder lanzar. ¿Qué pasa con el Scrum Master? En el inicio, el Scrum Master da recomendaciones para el Product Backlog. En la planificación, él se encarga de todas las reuniones, de todas las reuniones se encarga el Scrum Master de coordinarlas técnicamente, de agendarlas, de citarlas, de disponer el espacio físico, de toda la parte administrativa, pues. En la parte de la planificación, pues entonces orienta al equipo hacia cómo pueden orientar el sprint, cómo crear el sprint backlog, ayuda al equipo a facilitar la estimación también si se bloquean. Ayuda en la implementación, él es el que soluciona todos los problemas en la implementación. En la revisión, ayuda en el proceso administrativo para que se dé la revisión, lidera la retrospectiva y apoya el lanzamiento. Y el equipo, pues ya lo mencioné, el equipo está desde el inicio, el equipo da recomendaciones para el Product Backlog en el inicio, en la planificación define el Sprint Backlog a partir de lo que les da el Product Owner, hace la estimación, estima sus actividades, en la implementación son la parte central porque ellos son los que van a hacer el producto, presentan en la revisión los avances al cliente, la retrospectiva es un proceso más de reflexión y al final son los que hacen el lanzamiento. Insisto, esto es a grandes rasgos. ¿Para qué se los estoy diciendo? Porque se los van a pedir en el cuadro comparativo. De hecho, esa es la tarea. Entonces, pues aquí tienen la tarea a muy grandes rasgos. La idea es que a partir de estas ideas, pues la puedan desarrollar. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, profe. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuemos. Vamos a ir rol por rol. Vamos a hablar también de algo que creo que yo no les he contado y es cuánto ganan los roles en Colombia y en el extranjero. A ver si eso también los motiva a hacer preguntas y a volverse a alguno de estos roles. Product Owner. El Product Owner o el dueño del producto es el máximo responsable del producto. Él es el que se encarga o se asegura que lo que el equipo esté haciendo sí le entregue valor al cliente, si satisfaga lo que el cliente le pidió. Si el cliente vino y me pidió a mí un alimento que le guste a los gatos para que se pueda vender rápidamente, y yo voy y hago un alimento con algo que no le guste a los gatos, ¿cómo que puede ser? La zanahoria no le gusta a las mías, pero sé que hay algunos que sí. Digamos que zanahoria no le gusta a todos los gatos. Y yo voy y creo un alimento donde la base principal es zanahoria, que no le gusta a los gatos, pues yo ya no estoy satisfaciendo lo que quiere mi cliente. ¿Qué sí les gusta a los gatos? El atún y el salmón. Entonces, la base principal del alimento debe ser atún o salmón porque les encanta. Entonces, la principal función del Product Owner es maximizar el valor que le estamos entregando al cliente. Que lo que ese equipo esté haciendo sí sea lo que el cliente pidió. Punto. Gestiona el Product Backlog. Entonces, él se encarga de crearlo a partir de las historias de usuario. Lo conversa con los otros miembros del equipo, no es algo impuesto, ¿no? Él lo conversa, lo construye, lo administra. Si hay algún cambio, pues él lo ajusta. Si hay una nueva recomendación del cliente, pues él la ajusta. Él se encarga de todo el backlog. Se asegura que todas las historias de usuario y todos los requisitos estén allí. Todo lo que me dijo el cliente que necesita esté allí y que esté correctamente priorizado. ¿Qué significa esto? Si el cliente me dijo, es que yo quiero un alimento que sea muy bueno para los gatos, que les guste, pero que también que tenga un buen empaque, pues primero yo necesito tener el alimento y luego el empaque. Así el cliente me lo haya dicho en el orden diferente, pues yo necesito priorizar, necesito saber qué va primero y qué va después. Y esto alineado con la visión del negocio, manteniendo pues el norte de la organización que usted representa y también de la organización que representa a su cliente, si es el caso, ¿no?
¿Qué funciones tiene el Product Owner? El Product Owner define y comunica la visión del producto. ¿Qué significa esto? Él es el que va a tomar la decisión de si vamos a hacer croquetas, de si vamos a hacer comida húmeda, de si vamos a hacer barf o de si vamos a hacer nuggets. Él es el que nos va a decir qué vamos a hacer. Él es el que nos dice, vea, a partir de todo lo que el cliente quiere, yo pensé que lo mejor que podemos hacer es, bueno, y a partir de las ideas que ustedes me han dado, porque él no se las sabe todas, entonces a partir de lo que dijo el cliente y de lo que ustedes también sugirieron, yo creo que lo mejor es hacer unas croquetas. Y él es el que toma la decisión, él es el que define la visión del producto y la comunica, la dice. Gestiona y prioriza el product backlog, lo que les acabo de decir. Él crea la lista, la gestiona, o sea, la administra, la maneja, que no se va a perder el link ni nada de esas cosas, y prioriza. ¿Qué significa que priorice? Dice, esto va primero y esto va después. Se asegura de una buena alineación entre el equipo y los stakeholders. Si yo como developer le digo, oiga, es que venga, pregúntele al cliente esto porque es que esto es una decisión muy importante. Pues eso el product owner es el que le tiene que preguntar. No es como que el developer se salte el product owner y le vaya y le pregunte. No significa que el developer no pueda hablar con el cliente, sí, pero si hay como un conducto regular. El que se comunica con el cliente es el product owner. Entonces, el developer va y le dice, oiga, señor product owner, necesito que defina si salmón o atún. Dígame qué. Y el product owner dice, déjeme, yo le pregunto al cliente. Él es el que hace ese puente de conexión. Él es el que se encarga de esa alineación. Toma decisiones sobre el alcance y funcionalidades del producto. Técnicamente el product owner es el que nos debe decir si es salmón o atún. Si taurina o tastófila, creo que se llama la otra. Él es el que debe darnos esa orientación. Por lo tanto, el product owner también debe saber de lo que están haciendo. El product owner tiene que saber, en este caso, de la creación de alimentos para mascotas, o tiene que saber de ingeniería, o tiene que ser un arquitecto, o tiene que saber de diseño web, tiene que darnos una orientación, o sea, tiene que saber, tiene que ser un técnico. Y también es el que valida los entregables y se asegura que cumplan con los requisitos del cliente. ¿Qué quiere decir valida los entregables? Si él estableció unas condiciones de entrega en cada sprint, que esas condiciones de entrega se llaman los criterios de aceptación, él es el que dice, oiga, bueno, yo les pedí que ustedes hicieran para este producto, ustedes hicieran tal cosa y ustedes sí lo cumplieron. Entonces, se valida. Yo les dije que el alimento tenía que ser eh, agradable para los gatos. Y si ustedes lo hicieron de un sabor que parece que les gusta porque ahí están los gatos comiendo, pues le vamos a validar el criterio. No es tan a la ligera como yo le estoy diciendo, pero es para que me entiendan. Él se encarga de validar que efectivamente lo que pidió, pues sí esté en el producto que los developers están entregando. Para desempeñar mejor este rol, pues hay unas características que un product owner debe tener. Para poder ser un buen product owner debe haber una buena comunicación, pues es la persona que se encarga de hacer la comunicación con el cliente. Pues tiene que ser un buen comunicador, un buen relacionista público. Tiene que tener una visión estratégica, pues él es el que nos dice qué vamos a hacer. Entonces, casi que él es el que tiene que tener la mirada estratégica hacia dónde vamos. La capacidad de toma de decisiones nos dice si blanco o negro. Tiene que saber hacia dónde nos vamos a encaminar y estar en ese constante contacto con los stakeholders, con el cliente, por si hay algún cambio en el entorno, por si hay una nueva necesidad, por si hay algo que haya que ajustar, pues para que sea el momento de hacerlo, para comunicárselo rápidamente al equipo y que el equipo pueda tomar decisiones. Pero pues ser product owner no es algo fácil. Ser product owner requiere mucha preparación, una gestión importante de expectativas, porque claro, cuando uno es product owner, el cliente llega a contarle a uno todo lo que quiere. Y yo siempre le digo al product owner, es que su cliente quiere fiesta, pero no quiere pagar por ella, y así está muy complicado. Entonces, esa gestión de expectativas entre lo que se puede hacer y lo que el cliente quiere puede ser difícil. Y también, pues, priorizar. A veces es muy obvio lo que uno tiene que hacer. Pues si uno está construyendo un edificio, no puede echar las paredes antes de echar las bases. Pues uno sabe el orden de las cosas. Pero hay proyectos en los que el orden no es tan claro. Cuando uno trabaja en proyectos sociales, por ejemplo, uno no sabe por dónde empezar.
Empezamos con una encuesta, empezamos con un grupo focal, nos acercamos a los presidentes de las juntas de acción comunal y que ellos nos ayuden, o más bien lo hacemos a través de forma directa. ¿Cómo acercarnos más fácil? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Por ejemplo, en este tipo de proyectos es muy difícil priorizar qué hacer primero y cómo hacerlo después. Y allí es donde el Product Owner tiene que tener una capacidad de equilibrar esas diversas necesidades que tiene el cliente, esas necesidades comerciales, porque el cliente quiere salir a vender esto o quiere con esto satisfacer a alguien. Las necesidades técnicas, lo que humanamente se puede hacer, o sea, yo no puedo hacer una encuesta si ni siquiera tengo a la gente que voy a encuestar, y también a las necesidades del usuario, o sea, hacia dónde debo encaminar el producto para que efectivamente satisfaga lo que el cliente quiere. Todos los roles deben conocer del negocio de los stakeholders. Sí, claro, todos los roles deben saber qué hace el stakeholder, porque no es como que el product owner se encargue solamente de él y los demás no sepan qué hace el cliente. Una vez me pasó en un proyecto donde yo siempre les decía a la gente cuando empezaba a trabajar como Scrum Master en un proyecto, yo necesito entender usted qué vende porque al fin y al cabo yo también tengo que aprender a venderlo. El Product Owner sabía, yo pues aprendí como Scrum Master, pero a los developers les costó mucho. Entonces, para ellos entender cómo funcionaban las maquinarias y demás, pues podía ser un poco complejo, pero es necesario. Si los developers no saben qué hace el cliente o cuáles son los intereses del cliente, que en parte pues para eso lo tiene que ayudar a explicar el Product Owner no está ahí pintado en la pared, está para explicarnos eso, no va a ser fácil para ellos construir una solución. Entonces, en este proyecto que trabajamos en esto, la empresa hacía tornillos, todos eran tornillos. Y lo que nosotros estábamos haciendo era una solución en términos de recursos humanos, pero para una empresa de tornillos. Y no es lo mismo implementar una solución para una empresa, no sé, que vende servicios a una que vende productos. No es lo mismo vender una solución para una empresa que tenga una amplia responsabilidad social corporativa a una que ni siquiera sepa qué es eso. No es lo mismo saber de una empresa que vende maquillaje a una que vende tornillos. Hay que comprender el negocio, comprender las particularidades. Luego trabajamos en otro proyecto con una empresa que vendía precintos y esta empresa necesitaba construir unas cajas para poder transportar sus precintos. Nosotros teníamos que entender cómo era el precinto, o sea, si el precinto era fijo, si era frágil, si se iba a dañar, si se mojaba. Hay unos precintos de papel, hay unas cintas de seguridad que dejan un rastro. Uno tenía que entender todo eso para saber cómo iba a ser la caja. Si no, pues la caja no iba a funcionar porque pues se podía dañar el precinto, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto para decir que, pues sí, Jorge tiene razón, si de pronto no con lo que he dicho le está quedando claro. em, todos tenemos que saber lo que hace el cliente, es obvio, o sea, todos tenemos que saber qué hace el cliente, cuáles son sus intereses para poder diseñar su solución. Si nosotros no sabemos qué es lo que hace el cliente, cuáles son sus intereses, cuál es su enfoque, pues ahí estamos fregados porque entonces no vamos a llegar a una solución para nuestro cliente. Todos tenemos que estar alineados con lo que el cliente quiere, pero eso es responsabilidad de comunicarlo, es responsabilidad del product owner. No significa que uno como Scrum Master no hable con el cliente, no, pero es que mi rol no es hablar con el cliente. Mi rol ya lo voy a explicar. Como Scrum Master, lo que yo sí debo hacer no es estarme reuniendo con el cliente, eso lo tiene que hacer el Product Owner. Como Scrum Master, yo tengo que encargarme de facilitar las operaciones del equipo Scrum. Tengo que ser un líder servicial, no ser el jefe, pero sí apoyarles a solucionar los impedimentos. Fomentar un entorno de trabajo colaborativo donde la gente pueda desarrollar sus actividades. Entonces, que si el computador, hoy nos pasó, que si los computadores no tienen el sistema no sé qué para poder llevar a cabo tal actividad, el Scrum Master es el que debe solucionar eso. El Scrum Master es el que tiene que ir allá a parar a sistemas, a poner el ticket y a que le instalen en los computadores de sus developers el software. Eso es lo que tiene que hacer, porque esa es su tarea, solucionar problemas. Facilitar las reuniones y facilitar es desde convocar hasta que se den cumpliendo los lineamientos del Scrum.
¿Qué significa esto? Que si en la reunión de revisión el cliente tiene que darme la retroalimentación, yo debo cortar a la gente, que todos hablen menos para que el cliente me dé la retroalimentación. Esa es mi tarea. Debo ayudar al equipo a eliminar bloqueos y obstáculos. Cuando nosotros estábamos trabajando en esto de precintos, yo sabía que uno de los obstáculos que nosotros teníamos iba a ser a largo plazo el que uno de los entes reguladores nos autorizara a poder transportarlo en eso. Entonces yo empecé de forma previa a averiguar cómo era la normativa, que si nos fueran a aceptar, que si nos fueran a averiguar, bueno, que si nos fueran a aprobar el producto, con el cuando ya llegamos al momento de la patente y todas esas vainas, pues nada, pasó rápidamente. Uno tiene que pensar a largo plazo en esos bloqueos como Scrum Master. Fomentar la mejora continua dentro del equipo. Siempre tiene que pensar en cómo pueden hacer las cosas mejor y darle consejos a los developers para que lo hagan mejor. No está imponiéndoles nada, está dándoles sugerencias, sugerencias proactivas. Educar a los stakeholders. Hay una cosa muy común que pasa con los proyectos en Scrum, es que la gente piensa que los proyectos en Scrum funcionan como los proyectos tradicionales, donde lo que diga el cliente es lo que hay que hacer. Y no necesariamente es cierto. Uno como Scrum Master también es el llamado a ponerle el freno que a veces el Product Owner no le pone al cliente. Entonces el Product Owner le dice todo al cliente que sí, pues uno es el que le debe decir que no. ¿Por qué? Porque su presupuesto no alcanza, porque el cliente quiere. Y uno es el que está también llamado a eso. Y proteger el equipo de interferencias externas. El Scrum Master es el encargado de generar un ambiente en el que el equipo pueda trabajar sin que esté un developer hablando con sistemas. No, pues el Scrum Master es el que se encarga de sistemas. Sin que un developer esté peleando con comunicaciones. No, el Scrum Master es el que soluciona eso. Es un solucionador de problemas. Como es un solucionador de problemas, pues cada cual tiene que hacerlo de cada quien. El Product Owner habla con el cliente, el Scrum Master soluciona los problemas. Es este líder servicial que le toca la resolución de conflictos. Por ejemplo, las relaciones humanas suelen ser muy complicadas y en el Scrum no son diferentes. Como no hay un jefe, como no hay una persona que dé órdenes, cuando se dan conflictos en el equipo, la resolución la tiene que hacer el Scrum Master, sin imponer nada, pero sí pensando en una solución servicial, donde se haga una negociación, donde todos pierdan un poquito para todos terminar ganando. ¿Cuál es el principal reto de un Scrum Master? La resistencia al cambio dentro de la organización. Como uno es 50% técnico y 50% Scrum Master, usted tiene que ir por la vida defendiendo los principios del Scrum, de que cada quien haga lo que tiene que hacer, de que se sigan las reglas de como dice la guía en su preferencia. Eso sería lo ideal. Y eso a veces puede ser difícil. Hay una resistencia a seguir las reglas del Scrum. Y también, pues, a veces evitar las prácticas ineficientes. Hay cosas que dice la guía que son prácticas ineficientes, como por ejemplo, hay una parte de la guía donde dice que el cliente no está obligado a asistir a las reuniones de revisión. Eso es una práctica ineficiente, porque si el cliente no va a la revisión, pues no recibimos retroalimentación. Entonces, pues el Scrum Master tiene que buscar una solución ante eso. Sí, claro, tal vez no cumplir la guía al pie de la letra, pero sí buscar qué es lo mejor para este proyecto y adaptar la metodología para su proyecto. Y yo quisiera que hiciéramos una pausa y utilizáramos el chat para esto y que nos preguntáramos lo siguiente. Si ustedes hoy estuvieran haciendo una entrevista, llamémosla así, y yo les dijera, bueno, yo los voy a contratar para ser Product Owner o para ser Scrum Master. Entonces, elijan. Si yo a ustedes les preguntara, ¿con qué habilidades cuenta? ¿Cuenta para ser Product Owner o cuenta para ser Scrum Master? ¿Cuál sería? ¿Cuál entrevista presentaría? Entonces, escriban en el chat, por favor, si ustedes se presentarían a la entrevista para ser Product Owner o se presentarían a la entrevista para ser Scrum Master. Me cuentan. 2 minuticos, un minutico para eso, 30 segundos.
Rápidamente, ¿quién se anima a ser Product Owner y quién se anima a ser Scrum Master? Todavía no les he dicho cuánto ganan, más adelante les digo cuánto ganan, para que se animen más. Bueno, aquí ya Rocío dice que Scrum Master. Vamos a ver cuántos salen hoy de cada cual. Bueno, mientras ustedes van respondiendo, hablemos de los developers. Un equipo Scrum se conforma de máximo 8 personas. Una es el Product Owner, la otra es el Scrum Master, por lo tanto me quedan 6 cupos para developers. Los developers o los desarrolladores son esas personas que crean el producto o el servicio. Son los que toman esos requerimientos del producto que el Product Owner nos ha dado, que están escritos en el Product Backlog, y los vuelven un producto. Trabajan en todas las etapas, ya lo dije, desde el inicio hasta el lanzamiento. En todas las etapas están los developers. Los developers son los que diseñan, los que desarrollan y los que prueban funcionalidades. O sea, son los que hacen toda la tarea. Participan en la planificación y estimación. Claro, en la planificación son los que definen qué van a hacer en cada uno de los sprints. Y en la estimación son los que estiman, valga la redundancia, las tareas que van a hacer. Son los que dicen cuánto tiempo van a designar en cada tarea y quién va a hacer qué. Lo vamos a ver la próxima semana. Colaboran en las revisiones de producto. ¿Qué significa esto? Ellos son los que presentan de forma funcional el incremento para que el cliente lo valide. Presentan de forma funcional. Cuando yo digo presentar de forma funcional, no es unas diapositivas. Es que yo llego con el prototipo o con el molde o con el diseño en 3D o con el plano y se lo pongo al frente para que el cliente empiece a tocarlo a través de sus sentidos, verlo, sentirlo, experimentarlo. Y el incremento, pues es el avance, ya les explicaba hace 8 días que el incremento es cada uno de los avances que vamos presentando. Los developers son los que se encargan de hacer esa demostración, ¿no? Eso se hace en las reuniones de revisión, que lo vamos a ver más adelante. Los developers también se aseguran de que ese producto que están entregándole al cliente tenga alta calidad, que sí cumpla los criterios que me ha dicho el product owner, que sí satisfaga la definición determinada en el momento que sea el momento de tener la definición determinada, que sí sea lo que el cliente pidió, que yo ahora no haya hecho croquetas de zanahoria, pues. Obviamente los developers son gente técnica, son gente que sabe. Aquí es donde si estamos haciendo un alimento, pues llega el ingeniero de alimentos, el ingeniero químico, el desarrollador industrial. Aquí es donde yo traigo todo ese montón de gente que tiene ese montón de conocimientos para hacer lo que yo necesito hacer. Son colaborativos, están abiertos a la retroalimentación y a la mejora continua. ¿Qué significa esto? Colaborativos es que se apoyan entre ellos. Abiertos a la retroalimentación es que cada vez que el cliente les dice, a mí ya no me gustó estas croquetas, ¿por qué no hacemos mejor unos snacks? Pues nada, volvemos a hacerlo. Así hayamos perdido 1 o 2 sprints o los que sean. Y mejora continua es que como siempre queremos entregarle más valor al cliente, pues siempre estamos pensando cómo hacerlo mejor, cómo podemos hacer mejor nuestras tareas. ¿Cuál es el principal reto de los developers? La presión. Yo cada 15 días tengo que estar entregando un incremento. Cada 15 días tengo que entregar una mejora de ese producto que estoy preparando. Y eso es una presión. Usted no se puede enfermar 2 días siendo developer, se lo juro. Es difícil cuando uno es developer porque hay una presión muy alta. Y ahí el Scrum Master le toca empezar a maniobrar porque entonces se le enfermó un developer 2 días, entonces usted ya tiene 2 días de pérdida, entonces tiene que ponerle a otro más tarea, reasignar, el equipo se tiene que reunir, empiezan los problemas, una presión alta. Esos tal vez los principales problemas en el Scrum, la presión por la entrega, porque usted cada 15 días tiene que entregarle al cliente. Y por último, tenemos el cliente. No es parte formal del Scrum Team. Y ojo, si alguien está haciendo la certificación, esta es una pregunta que le hacen en la certificación, o al menos a mí me la hicieron. ¿El cliente es parte del equipo Scrum? La respuesta es no. El cliente no hace parte formal del equipo. Pero, aunque no hace parte formal del equipo, sí
es fundamental en el proceso del desarrollo. Es muy importante. O sea, el cliente, perdón, no puede ser un cliente de esos pasivos, de esos que aparecen una vez cada 8 meses. No. Primero porque él me tiene que dar los requisitos iniciales. O sea, al inicio él es el que me tiene que decir, pues, qué voy a hacer, qué necesita. Luego, en cada sprint, preferiblemente, tiene que validarme los entregables, tiene que decirme si lo que yo estoy haciendo, pues sí satisface lo que él necesita. Y al final, tiene que asegurarse que ese producto final sí cumpla con las expectativas, con lo que él quiso, con lo que él pidió desde el inicio. Entonces, la relación con el cliente tiene que ser muy estrecha. No es ese cliente como el cometa Halley que aparece de vez en cuando, no. Es una fuente principal de retroalimentación. De su participación depende que nosotros podamos avanzar de forma efectiva, de que el proyecto llegue a feliz término. Pero pues la relación con el cliente nunca va a ser fácil porque el cliente quiere fiesta pero no pagar por ella y a veces gestionar esas expectativas suele ser algo difícil. Ahí la clave es siempre mantener una comunicación clara de qué es lo que puede realmente hacer el equipo y qué no. ¿Qué se puede hacer con lo que el plata que usted tiene y qué no? ¿Qué se puede hacer con el tiempo que usted tiene y pues que no se puede hacer en definitiva? Cada rol, como ustedes lo pueden ver, tiene una responsabilidad. El Product Owner se enfoca en el producto. El Scrum Master facilita el proceso. Los developers construyen el producto y el cliente me da retroalimentación. Sí, pero es necesario el trabajo de forma coordinada y sincrónica entre los diferentes roles para que el proyecto llegue a feliz término. Bueno, veamos aquí qué escribieron en el chat. Yo me presentaría para ser Scrum Master con un 100% y Product Owner con un 50%, Scrum Master y Scrum Master. Bueno, pequeña, llamémoslo pequeña pauta publicitaria. En Colombia no está muy bien pago. Lo que uno normalmente hace es estudiar inglés y aplicar a proyectos internacionales. Eso es lo que mejor pagan, pero bueno, más o menos un developer, dependiendo el sector, puede estar ganando entre 6 a 8 millones, un developer, dependiendo del producto, dependiendo del sector. Hay sectores que pagan mucho mejor, todo lo que es tecnología paga muy bien, todo lo que es inteligencia artificial pagan súper bien, pagan incluso mucho más de los 8 millones a los developers, dependiendo, developers. Scrum Master está ganando de 8 a 10 millones más o menos, también dependiendo del sector. Todo lo que es, por ejemplo, alimentos paga bien, hidrocarburos depende de la empresa paga bien, inteligencia artificial pagan súper bien cuando usted trabaja proyectos de IA, manufacturas no pagan también. Y el Product Owner está ganando como de 10 a 15 y la misma lógica, dependiendo del sector. Esos son cargos, dependiendo del sector, pues se puede ganar más o se puede ganar un poquito menos, pero eso es como el promedio. ¿Por qué? Porque uno para poder llegar a ser Product Owner, Scrum Master o Developer, pues necesita primero el conocimiento técnico, pero también el conocimiento en la metodología. Y eso es cuando uno trabaja en empresas colombianas. En empresas americanas, pues, o europeas, se puede ganar mucho mejor y los trabajos son 100% remotos. ¿Qué es lo único malo de ser Scrum Master, de ser Product Owner o de ser Developer? La presión de la entrega. Eso sí, pues cada 15 días usted tiene que entregar incremento. Y pues sí, ahí sí de alguna forma es cambiar una compensación, ¿no? De que le están pagando pues relativamente bien, pero pues nada, tiene que sacrificar muchas cosas. Un Scrum Master, un Product Owner, un Developer sacrifica muchas cosas, especialmente cuando uno es Scrum Master o Product Owner. Igual, insisto, acá no pagan también. En Estados Unidos y en Europa pagan mucho mejor. Pero pues espero que esto los motive a que estudien Scrum. Ahora bien, ya hemos hablado un poco de qué hace cada uno de los roles en cada una de las fases. Sin embargo, pues aquí hay como un breve resumen de lo que hemos venido hablando hasta el momento. ¿Qué hace el Product Owner? Define la visión del producto
gestiona el backlog y es el enlace, la bisagra entre el cliente y el equipo. El Scrum Master facilita el Scrum, la persona que más sabe de Scrum es la que orienta en Scrum. El, elimina impedimentos, cualquier problema que se le pueda presentar al equipo y fomenta la mejora continua. Los developers desarrollan, prueban e implementan incrementos del producto. Son los que crean el producto. Y el cliente, pues, es el que nos da los requisitos y valida los entregables. Em, Cuando uno tiene los roles en el Scrum claramente definidos, se optimiza la gestión del proyecto. ¿Cuál es uno de los errores de las metodologías tradicionales? Que todo el mundo hace todo. Todo el mundo habla con el cliente. Todo el mundo soluciona problemas. Todo el mundo le mete mano al producto. Y no debe ser así. No debería ser así. Cuando se tiene el límite de la responsabilidad de quién hace quién y en qué tiempos, pues eso nos va a ayudar a llevar el proyecto a buen término. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? No, señora. Bueno, vamos bien de tiempo. ¿Qué iba a decirles yo? Estudien Scrum y lean la guía. Si todavía hay gente que no ha leído la guía, es muy importante que lean la guía. A partir de acá voy a empezar a decir muchas cosas que dice la guía y muchas cosas que no debería decir la guía. Muchas cosas que en el mundo real, bueno, mejor, que en Colombia, como dice la guía, es difícil implementar. Cuando se hizo la actualización de la guía, eso fue en pandemia, eso fue en el 2020, sacaron unas consultas para poder hablar de la guía. Y lastimosamente mucha de la gente que participó en esas consultas era o americana o europea, bueno, norteamericana, porque todos somos americanos, norteamericanos, europeos y también era mucha gente asiática. Muy pocos latinoamericanos participamos en esas consultas y fue una lástima porque cuando salió la guía, pues muchas de las cosas que nosotros dijimos pues no quedaron ahí. Entonces, a veces sí van a ver un contraste en lo que yo les voy a decir y en lo que dice la guía. ¿Por qué? Porque Colombia no funciona como funciona Europa. Entonces, nuestra cultura organizacional, nuestros métodos de trabajo, nuestras estructuras organizacionales difieren en algunas cosas. Por ejemplo, la guía dice que el cliente no tiene que estar presente en las retroalimentaciones. ¿Por qué? Porque parte de un cliente que sí está interesado en participar activamente en el proyecto. Porque así funcionan los clientes, por ejemplo, los asiáticos funcionan así. Pero aquí no funciona así. Entonces aquí casi que hay que arrastrar el cliente para que me dé una retroalimentación. Entonces hay cosas de la guía. En la guía le dice a uno, ay, no, pues no es obligatorio que el cliente esté. Pero cuando usted trabaja Scrum, aquí empieza a ser necesario que el cliente sí esté. Entonces, si no la han leído, léanla, porque sí va a empezar a haber mucho contraste en cosas que yo les voy a decir de la práctica y de la experiencia y muchas otras cosas pues que dicen en la guía. ¿Listo? Eso como para que lo tengan presente. Ahora bien, antes de la actividad en clase, quería que viéramos este video, pero no se va a poder, pero sí se los voy a dejar de tarea. Entonces, este video que les voy a dejar en las diapositivas es un video en el que se resume de forma muy rápida, ya voy a poner acá, de forma muy rápida, vamos a partir de la idea de que está hablando del video, de forma muy rápida, hace un Product Owner, qué hace un Scrum Master y en qué se diferencian. Tal vez lo que puede ser más difícil, que no es difícil, pero lo que puede ser más difícil para algunas personas cuando empiezan a trabajar en Scrum es la diferencia entre el Scrum Master y el Product Owner. Con los developers no hay problema porque pues el developer es el que hace la tarea. Pero con el Scrum Master y con el Product Owner esto puede ser un poquito más complejo. Entonces, les voy a dejar este video para que por favor lo vean. Y pues nada, quienes tengan dudas o quienes tengan preguntas, pues el video explica aún mejor
cuáles son los diferentes, las diferencias en estos roles y eso también les va a ayudar para la tarea. Ahora bien, vamos a hacer una simulación de roles. Entonces, vamos a trabajar en grupos de mínimo 4 personas. Pueden, yo creo que vamos a hacer más, pero mínimo 4 personas. La idea es que cada uno de ustedes 4 asuma al menos un rol. Entonces, uno puede ser el Product Owner, otro el Scrum Master, otros, puede haber más de uno, los developers y uno el cliente. Y vamos a tener el siguiente caso de estudio. Una empresa de alimentos quiere lanzar un nuevo empaque biodegradable para sus productos, alineado con tendencias ecológicas y regulaciones ambientales. Entonces, tenemos una empresa de alimentos que quiere renovar su empaque, quiere que este nuevo empaque ya sea biodegradable y por esto se alinea con las tendencias ecológicas y las regulaciones actuales que existen sobre los empaques plásticos. ¿Cuál es la idea? La idea es que discutan el caso y cada persona explique en un documento, puede ser un Word, puede ser una presentación de diapositivas, puede ser lo que sea, cómo su rol contribuye al desarrollo de esta campaña, de este lanzamiento del nuevo empaque. ¿Qué desafíos se enfrentarían y cómo interactuarían con los demás roles para solucionar? La idea es que ustedes me digan algo de este estilo. Yo como Product Owner, pues me voy a encargar de definir los lineamientos para la creación del nuevo empaque. Yo como Scrum Master voy a solucionar cualquier problema que se dé en el lanzamiento, como por ejemplo que nos cancelaron el salón al último momento. Y así. Si el Product Owner va a hacer eso y el Scrum Master va a hacer eso, ¿qué va a hacer el developer y qué va a hacer el cliente? Obviamente la idea es que piensen 2, 3 cosas que podría hacer el Product Owner, que podría hacer el Scrum Master, que podría hacer el developer. Vamos a trabajar 10 minutos en esto. Al regresar yo voy a hacer 1 o 2 preguntas y luego voy a explicar el cuadro comparativo que pues es lo que tenemos para esta semana y de una vez explico lo de la semana 4. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar en 5 grupos de 5 personas. O sea, vamos a tener 2 developers. ¿Listo? Listo. 10 minutos rápidamente para hacer esta actividad. Ya se pueden ir a las salas pequeñas. Julián, Diana, Kevin, los están esperando. Joana, Luis, los están esperando en la sala.
Bueno, vamos entonces regresando nuevamente, silenciemos los micrófonos. Listo, muy rápidamente. Voy a hacer dos preguntas nomás. Entonces, grupo de David, de Steven Castellanos, Joana Milady Manco, José Luis Duque y Claudia Carolina Rodríguez. ¿Qué haría el Product Owner en el caso de estudio que estamos trabajando? ¿Alguno de ustedes? Revisar qué tipo de alimento es y escoger un material. Material para el empaque, ¿sí? Sí, señora, así es. Y pues mirar qué certificación pues nos aplicaría según el alimento. Ok, bueno, sí, sí, porque si es BPO o cualquiera de estas. Bueno, muy bien. Rápidamente, ¿quién está por acá? David Steven Ah, no, eso ya los llamé. Freddy Enrique Zambrano, Laura Natalia Gutiérrez y Sol Lucía Olaya, alguno de los tres. ¿Qué debería ser el Scrum Master en este caso? ¿Indeterminado? Bueno, cambiemos la pregunta. Ana María Castro, Diego Armando Gallego, Que Joana Milady. Ah, bueno, Laura Natalia, perdón, Laura Natalia, es que, ¿qué debería hacer el Scrum Master en este caso? que el empaque sea biodegradable y pueda desarrollarse mediante metodologías ágiles, permitiendo una mejor adaptación a las tendencias ecológicas y regulaciones ambientales. Resistencia al material, los costos, el diseño, pruebas de resistencia, creación de prototipos. No, lo que está diciendo Ana María lo deben hacer los developers. Lo que estaba diciendo Laura iba más por el estilo de aplicar la metodología y sí asegurarse que se satisfaga el cliente. Eso lo deben hacer todos. Pero lo que está diciendo Ana María no es que esté mal. Lo que está diciendo Ana María de las pruebas y demás lo hacen los developers, pero no el Scrum Master. ¿Listo? Pero está bien. Bueno, entonces, acuérdense de la tarea de ver el video. ¿Qué más tienen de tarea? Tienen un cuadro comparativo. Esto es una tarea sencilla. Ojo, absolutamente todas mis tareas, excepto los foros, tienen que tener una portada. Sí o sí deben tener una portada. Trabajo que no tenga portada, pues le pongo sin portada y eso le baja la nota. La segunda página de este trabajo es el cuadro comparativo. Este es un trabajo individual en el que ustedes deben crear un cuadro comparativo de los diferentes roles en cada una de las fases del proyecto. Aquí más o menos así debe ser su cuadro comparativo. Este yo lo saqué de la plataforma y es una relación entre qué debe hacer cada uno de los roles en cada una de las fases. Ahora bien, yo en esta actividad no le suelo calificar tan duro porque yo sé que todavía no hemos visto las fases. Aunque yo hoy lo expliqué, ¿no? Yo dije que hacía cada uno de los roles en cada una de las fases. ¿Qué es lo que yo realmente voy a calificar? Un poco lo que acabé de hacer. Que no me digan que el Product Owner es el responsable del Scrum. Que no me digan que los developers se van a contactar o van a hacer el canal de comunicación con el cliente. Que no me digan que el Scrum Master va a ser el Product Backlog. No, o sea, que haya una claridad de qué hace cada persona. Que, por ejemplo, yo me equivoqué y lo que yo coloqué que hacía el Product Owner en la planificación realmente lo hace en la estimación. Bueno, yo eso se los dejo pasar ahorita. Al final del curso no, pero ahorita sí. ¿Qué es lo que yo realmente quiero ver? Que ustedes sepan exactamente qué hace el Product Owner, qué se diferencia del Scrum Master y qué se diferencia del Developer, y eso yo lo expliqué hoy a gran escala. Este cuadro que tiene la plataforma no incluye el cliente, porque el cliente no hace parte del equipo Scrum. Sin embargo, si ustedes incluyen el cliente, yo se lo califico y se lo tengo en cuenta. No es obligatorio, pero se lo tengo en cuenta. Acuérdense que siempre deben citar las referencias en norma APA. Siempre tiene que tener portada, siempre tiene que tener referencias en norma APA. ¿Listo? No es un trabajo muy extenso, hagan un cuadro bien hechecito y nada, entreguen la portada. Yo no sé por qué la gente se come la portada. ¿Del cuadro comparativo hay alguna pregunta?
Profe, de la idea que yo quiera, ¿cierto? De la idea que yo quiera, del producto que yo. No, no es de una idea, es en general. O sea, ustedes no tienen que hablar de un proyecto acá todavía. No es como que el product owner debe hacer tal cosa sobre el producto. No, el product owner en general tiene que diseñar el product backlog. En general, el Scrum Master tiene que aplicar la metodología Scrum. Esto lo estamos hablando todavía en términos generales. Todavía no estamos hablando de proyectos específicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ese cuadrito viene editable para agregarle la casilla del cliente. ¿Qué formato vendrá? Espéreme un segundo, déme un segundo. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, profe, que ese cuadro viene en el mismo, ¿en qué formato viene? ¿Viene en un Word o qué? Para poderle agregar la casilla del cliente. Sí, claro, tienen que hacerlo en un Word. O sea, no entiendo la pregunta. O sea, este cuadro yo lo saqué de la plataforma. Ustedes deben hacerlo en un Word. Ah, no, pensé que era el mismo cuadro que usted nos estaba presentando ahí, que era el que venía de pronto ya en alguna plantilla. Esa era la inquietud, ya le entendí. No, sigo sin entender. ¿Cómo así? ¿Cuál cuadro están hablando? Ya le entendí, profe, ya le entendí. Muchas gracias. Ok, yo no entendí la pregunta, pero qué bueno que le hayan entendido. ¿Alguna otra pregunta? Profe, según lo Ajá, que entiendo del cuadro, entonces digo, el product owner digamos, en la etapa de inicio hace estas actividades, el Scrum Master ajá. hace estas otras y los developers hacen estas otras, ¿cierto? Como en cada Sí, etapa de inicio, planificación, ¿qué hace cada rol, digámoslo así? sí, tal cual, eso es. Tal como yo Perfecto, le expliqué profe, hoy, muchas qué gracias. hace el Product Owner en cada etapa, qué hace el Scrum Master en cada etapa y así. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, por acá hay otra en el chat, esperen tantico. No fue una pregunta, ¿la actividad es individual o colaborativo? Ahí dice en negrita, es actividad individual. De hecho, ahí lo dice grande. ¿Alguna otra pregunta? Es una actividad muy sencilla, pero pues espero que la hagan de forma clara, completa. Insisto, lo más importante es que no digan cosas que no son. O sea, no digan que los developers hacen algo que no hacen, que el Scrum Master hace algo que no hace, que seamos claros con qué hace cada quien. Al final dice que es colaborativa, no tiene por qué decir que es colaborativa, eso es una actividad individual. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, en el PDF no. Entonces, eso fue un error de la plataforma porque eso es una actividad individual. Siempre ha sido individual, pero si en el PDF dice que es colaborativa, yo no me fijé, pero voy a solicitar entonces el cambio porque eso es una actividad individual. La próxima semana vamos a ver las dos primeras fases de la metodología, que es inicio, planificación y estimación. Vamos a conocer cómo se crea el Product Backlog, que es la fase de inicio, y cómo se crean las historias de usuario y cómo se crean las épicas. Y luego vamos a ver la planificación y la estimación. La planificación con la definición de la meta del sprint y la estimación con las técnicas de estimación. Vamos a centrarnos un poquito más en la parte técnica de cómo se hace el Product Backlog, cómo se crea cada cosa. Y pues la idea es hacerlo a través de casos prácticos como lo hemos venido haciendo. La próxima semana tienen un foro. Entonces, la idea es que a partir de lo que yo les califique de este foro de la semana 2, ustedes miren en qué fallaron y pues lo ajusten para la siguiente. El foro de la semana 4 es cuáles son los eventos más significativos en un proyecto bajo la metodología Scrum. Esas son las fases. ¿Y qué tiempo se estima de cada uno de ellos? Yo eso lo voy a explicar la otra semana. Voy a decir exactamente cuántas horas se gasta en cada una de las actividades, entonces no se preocupen, literalmente yo voy a decir cuánto tiempo es. Esto sí es una actividad en grupo. Bueno, pues no siendo más, si no hay más dudas, que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Profe, gracias. Que les vaya muy Gracias, bien. hasta luego. Chao, bendiciones. Gracias, profe.